Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para. Hoy vamos a analizar algunos temas de interés nacional. Vamos a reflexionar sobre los logros del gobierno tras los 9 años de gestión, con base en el último informe de la Nación del presidente Rafael Correa, que fue presentado el pasado 24 de mayo. Para abordar este y otros temas contamos con la presencia de Soledad Buendía. En la actualidad es asambleísta por el movimiento Alianza País. Se desempeñó como exministra de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Además es ingeniera en gestión empresarial. También nos acompaña Pavel Muñoz, fue secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Se ha desempeñado como subsecretario general de Democratización del Estado, subsecretario de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática y viceministro de Inclusión Económica y Social. A ellos y a ustedes, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio. Soledad, bienvenida a Ecuador no para. Quisiera iniciar con un concepto general. ¿Por qué el gobierno dice que estamos viviendo una década ganada? ¿Cuáles son los principales elementos para entender este concepto? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a Pavel también, a los ciudadanos que nos escuchan. Creo que el concepto de la década ganada es en función de la valoración de los ciudadanos. Para los ciudadanos, para aquellos con los que contactamos permanentemente como asambleístas, hay una década ganada, ganada en función a los avances en salud, a los avances en educación, a los avances en vialidad, en transformación de la patria. ¿Cómo no decir y hablar de una década ganada cuando tenemos 450.000 niños que salieron de los basurales en los que tenía la partidocracia estancada nuestra niñez? Y están hoy en educación gratuita, tienen desayuno escolar, tienen textos escolares, tienen un uniforme y les permite ese conocimiento que va a hacer que esos niños puedan ser los que construyan la patria, que esos sueños les permitan alcanzar una de las 14.000 becas. ¿Cómo no podemos hablar de década ganada cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de derechos que hoy se garantizan a través de la Constitución? Vamos a desarrollar otros elementos a lo largo de esta entrevista. Pavel, bienvenido a Ecuador no para. Y un poco en el tema social, enfatizar la diferencia para que la gente entienda lo que significa la deuda pública versus el gasto social, que me parece uno de los temas fundamentales de la gestión del gobierno. Muchas gracias, un saludo para ustedes que hacen el programa, lo mismo para Sol, compañera también de este proceso político, y a la ciudadanía que nos puede ver. Digamos, para encuadrar esto creo que habría que señalar dos elementos. Ecuador en estos 10 años ha crecido más que el promedio latinoamericano, eso hace parte de esta década ganada. Y una parte importante de ese crecimiento está explicado por la importante inversión pública que se ha hecho. Hemos sido el país que ha llegado a invertir hasta 3 veces más que el promedio latinoamericano. En estos 9 años, 10 años ya, hemos invertido nosotros cerca del 10% del Producto Interno Bruto en un conjunto de necesidades económicas, sociales, productivas que la patria tenía represadas. Y en ese sentido, una parte ha sido con los ingresos que hemos tenido de la venta de nuestros productos de exportación, el petróleo, el camarón, las flores, el cacao, y otra parte ha venido también, digamos, de un financiamiento. Todos los países del mundo que están en un proceso de desarrollo hacen esto. Ecuador tiene más bien una restricción, tanto constitucional como legal, de no superar un límite de endeudamiento respecto a su Producto Interno Bruto, que es del 40%. Nosotros en este momento estamos con un porcentaje de deuda respecto al Producto Interno Bruto de 33% aproximadamente. Esos son 7 puntos más abajo de nuestro límite legal y al menos unos 4 puntos más abajo del promedio latinoamericano. Esto desmonta la idea de que venden algunos analistas, algunos sectores de oposición, que lo que hemos es endeudado al país. Está hipotecado el país, especialmente con China. Ese es un criterio que se escucha permanentemente. Pero eso es falso, si vemos en dos perspectivas. Uno, si lo vemos en la perspectiva histórica interna. Cuando teníamos, por ejemplo, de vicepresidente Alberto Dají, que hoy pasa por algunos medios de comunicación como el gran analista, ¿no es cierto?, ese porcentaje de deuda llegaba casi hasta el 80%, ¿sí?, ya la deuda total.
nosotros, insisto, ahora tenemos un techo legal que no nos permite superar del 40%, cosa con la que el propio DAGI está en desacuerdo, porque es cierto que países en una perspectiva de desarrollo como el Ecuador pudieran llegar a necesitar más allá del 40% de financiamiento. Y eso no es malo si está volcado para las necesidades de financiamiento interno. E insisto, el otro parámetro sería tal vez el latinoamericano, donde nuestro porcentaje de deuda es menor al promedio de América Latina. Ahora, en este sentido, y siguiendo un poco la lógica de lo que plantea Pavel Muñoz respecto al tema económico que ha sido manejado por el gobierno, la pregunta también es, cuando se disponía de recursos, existían y se desarrolló mucho el país, muchísimas obras que nadie las cuestiona. Sin embargo, en momento de épocas flacas vienen los problemas, y la pregunta que se hacen algunos sectores de oposición, más bien lo que ellos manifiestan, es por qué no se guardaron los recursos y por qué no se pudo afrontar este momento, que no solo depende del contexto interno, sino también de los shocks externos que se han presentado en la economía ecuatoriana y en otras economías a nivel regional y a nivel mundial. Aquí es importante señalar, como lo dice Pavel, esa inversión para el desarrollo. Y claro que ha habido ahorro. Lo que pasa es que esos ahorros quizás algunos analistas de la oposición no los quieren ver. 3.600 millones de dólares de ahorros ha hecho el país. Cuando estamos concluyendo una hidroeléctrica, estamos ahorrando, tenemos ese recurso para poder desarrollar. No se puede generar inversión extranjera, no se puede generar inversión nacional, progreso, empleo, si no tenemos las capacidades como país, si no tenemos, por ejemplo, puertos y aeropuertos, si esa vialidad no permite sacar los productos, no permite que el productor pueda llevar para la exportación. Esas son condiciones en las cuales se ha invertido y se ha ahorrado. Existe ahorro, existe inversión, pero existe también, hoy por primera vez en el Ecuador, los ecuatorianos, los ciudadanos, vemos nuestros impuestos, cómo esos impuestos se ven reflejados realmente en beneficios para las grandes mayorías. Aquí lo importante es saber que hoy se invierte en salud, en educación, en las condiciones para el cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz productiva, y no en el pago de la deuda externa. Los analistas que cuestionan el modelo económico plantean justamente volver a ese pasado, donde se prioriza la deuda externa y quizás se guardaban unos recursos en el FEIREP. ¿Para qué? Para poder capitalizar esos recursos y pagar en la deuda externa, no para invertir en el país, no para invertir en nuestros hijos. 1.900.000 ecuatorianos han salido de la pobreza. Esas son frases que no son clichés, que son realmente nombres que están detrás. Nombres que realmente están cambiando su vida en función justamente de esos derechos que se han incluido en la Constitución y que a través de la política pública, a través de la inversión y del ahorro que sí se ha hecho en el país, podemos irlo reflejando. Estamos listos para continuar, para corregir, para mejorar. Esta inversión que se ha realizado nos va a permitir una planificación no de 1 o 2 años, tenemos una planificación a 30 años que va a permitir afianzar lo que hemos avanzado y poder continuar profundizando aquello. Pavel, en este sentido, uno de los anuncios que también hizo el presidente de la República, unas reales con los recursos de todos los ecuatorianos. El Estado ha llegado ya a un momento límite, es decir, toda su planificación, toda su inversión, todo su poder para convertirse no solamente como antes en regulador, sino en actor fundamental de la economía nacional. Ha llegado a su límite, que es necesario ya en este momento la participación privada, los capitales privados, extranjeros, nacionales, o el Estado puede seguir manejando y sosteniendo todo este proyecto que lo ha venido manejando en los últimos 9, 10 años. Hay varios elementos importantes de su pregunta. El primero es que nosotros nunca hemos creído que la inversión tiene que ser solamente pública. Yo creo que la fórmula virtuosa es que haya combinación de inversión pública con inversión privada. Me parece que en esa perspectiva hemos trabajado nosotros. Yo creo que en estos 10 años hemos hecho muchas más cosas como Estado que como gobierno. Y eso significa trabajar para el futuro, digamos, para las próximas generaciones. Pongo un ejemplo, el tema de las hidroeléctricas. No hay que verles solo como hidroeléctricas que generan luz, digamos, para que podamos tener este programa de televisión y la gente en sus casas. Esas hidroeléctricas deben transformarse en nuevos emprendimientos, nuevas empresas, nuevas industrias. El tema de una carretera no solamente es para transportarme del punto A al punto B, eso genera competitividad en la economía. Si yo hago proyectos multipropósito que controlan inundaciones y también dan riego, entonces eso significa productividad, elevar la productividad en el sector agrario. Con lo cual creo que siempre ha estado presente la fórmula virtuosa de que el Estado haga su parte, ponga tal vez los elementos más estructurales y los sectores privados, ¿no es cierto?, los actores privados hagan el juego del cambio de la matriz productiva como hemos planteado.
están puestas las condiciones, trazada la cancha y marcadas las reglas, digamos, con lo cual es importante que ahora tengamos esa participación. ¿Pero qué no se hizo antes? ¿Por qué no se esperó quizás este momento de dificultades? ¿Y por qué no se hizo antes, al inicio o en la mitad del gobierno? No, se lo ha hecho siempre. Yo también creo que esta es una pregunta que habría que hacerle a los sectores empresariales. ¿Por qué no siempre han utilizado, o si han utilizado, si lo han hecho, todos los instrumentos legales que se han previsto? Soledades asambleísta y el Código de la Producción, Código Financiero, Ley de Alianzas Público-Privadas, ponen un conjunto de incentivos. Áranse. Y los sectores que deben tener la responsabilidad de modernizar el país, llevar adelante el aparato productivo, lo están haciendo en toda su dimensión. Yo creo que también, digamos, y cuando era parte del gabinete conversaba mucho con el presidente y le decía, ese no es un problema económico. La posibilidad de entendernos bien con el sector, entre el sector público y el privado, no es un problema económico, es un problema sociológico. ¿Cómo piensan las élites económicas? ¿Por qué utilizan todos o no utilizan todos los instrumentos que se han planteado? Y ahí yo creo que son parte de los cambios que están pendientes. Creo que una revolución cultural al país le es necesaria y esa revolución cultural también pasa por un sector productivo que sea menos rentista, menos especulativo, de menos intermediación, que apueste más por la innovación, por la planificación de largo plazo, digamos, por dinamizar el aparato productivo. Creo yo que hay una luz al final del túnel donde yo sí puedo avisorar que ese tipo de sector privado se está gestando y lo importante es, insisto, combinar las dos voluntades, tanto la pública como la privada. En este mismo sentido, asambleísta, efectivamente ustedes han instrumentalizado muchísimos proyectos que se han convertido ya en leyes de la República, en donde han posibilitado la participación de sectores privados. Es curioso también que cuando acuden los representantes de las cámaras o los sectores privados, miran con optimismo las posibilidades de inversiones. Sin embargo, después de pocos días cambian de criterio. Es decir, ¿cuál es el punto de vista suyo respecto a por qué no la empresa privada se ha arriesgado para poder invertir, para poder sumar en el Ecuador? Nosotros hemos generado en la Asamblea Nacional varias normativas, desde el Código de la Producción hasta la última que aprobamos para los incentivos de las alianzas público-privadas, que realmente generan estas posibilidades de inversión. Se dice mucho en medios de comunicación que generamos muchos cambios tributarios, pero hay que decir también la verdad completa. Más del 50% de esos cambios tributarios son incentivos, son exoneraciones para generar inversión. Y sí se está realizando. No es cierto que no hay inversión extranjera, no es cierto que no hay inversión nacional. Hay muchos empresarios que están creyendo en su país, que invierten y que le apuestan al Ecuador. Tenemos, por ejemplo, con Alianza Público-Privada hemos firmado con el Puerto Bolívar por 750 millones de dólares. Creo que eso es importante, eso es una señal positiva. Acabamos de firmar también el presidente de la República acuerdos para el tema de Posorja. Creemos que es importante también que se vaya aperturando y que se diga la verdad. Aquí se dicen muchos titulares y se miente mucho. Hay actores políticos que están anclados a las cámaras, que tienen un interés en función de que estamos en un año electoral, básicamente, que se oponen a todo. Es el país en el cual todo está mal, en cualquier propuesta es negativa y no hay una contrapropuesta, no hay una alternativa que se presente. Y hay sectores que están vinculados con el sector empresarial que sí plantean alternativas, que sí plantean inversión y lo están haciendo. El sector bancario, el sector empresarial, el sector productivo en el país durante esta década ha ganado mucho dinero. Han recurrido a muchas de las herramientas que las han utilizado. Lo que pasa es que muchas veces algunos actores políticos quieren presentar al país de una manera distinta. No es ni blanco ni negro. Los extremos son malos. Aquí creo que tenemos un país que avanza, que en esto es un desarrollo y hemos podido enfrentar causales externas, un shock, un impacto externo por la caída del precio del petróleo, que estamos saliendo adelante en función de una política pública que se pudiera evaluar en su conjunto. Pavel, respecto a la sostenibilidad del proceso y del sistema y de los cambios que está instrumentalizando este gobierno, y un punto fundamental tiene que ver con la seguridad social, el futuro de la seguridad social, por ejemplo, del ISFA, del ISPOL, que tiene una dinámica muy diferente a la seguridad social que tenemos la mayoría de los ecuatorianos. El sostenimiento del proceso político con los cambios fundamentales en lo social, en lo económico, ¿hacia dónde va? ¿Qué tiene que hacerse? ¿Cuál es el futuro? Creo que es una pregunta nuclear, es una pregunta fundamental, porque la sostenibilidad debe plantearse en todos los elementos. La sostenibilidad económica, y esta sostenibilidad económica, por poner un ejemplo, de depender tanto
como ya lo venimos haciendo, 2 meses los que te economía. ¿Por qué? Porque hemos generado fiscal, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema de sostenibilidad en lo económico. Usted decía que se me quedó vendidos, podrían no ser vendidos. Por ejemplo, temas fundamentales, la salud, la educación, la seguridad, nacionales incautados, el tema de, digamos, en farma, ¿se pueden desinvertir? Sí, algo alianza estratégica. No creo que, como bien decía, una cosa de blancos y negros, de irnos a los extremos, tal vez hay un conjunto de ahí. Entonces esa es la económica. Luego tenemos por el tema productivo, lo que hemos venido señalando, es el tema de la matriz productiva, hay que seguir trabajando en eso. Déjeme decirle que estos días hemos estado con Ha-Joon Chang, uno de los economistas heterodoxos más importantes a nivel mundial. Y él lo que dice es, mire, el caso nuestro de Corea, ¿no es cierto?, de Corea del Sur, es 20 años de sostener un proceso de desarrollo. No 5, no 7, no 20, 25 años. Un manejo absoluto del Estado. Con un manejo bastante importante, digamos, del Estado. Ahí nuevamente creo que, no hay que caer en dogmatismos. Ya. Lo que los primeros 5 años tal vez es importante, los próximos otros 3 tal vez no sea importante. Por eso hay tantos instrumentos en la política económica, productiva, social que se pueden utilizar. Y finalmente la sostenibilidad de los dos sostenibilidades, perdón, rápidamente que usted señalaba, la social. Creo que hay que trabajar sobre pactos fiscales que permitan que los que son derechos perduren en el tiempo. Los derechos no deberían estar, digamos, a las vulnerabilidades de los precios de nuestras materias de exportación. Deberíamos tener estos ingresos permanentes como es ahora, que permitan cubrir esos servicios, esos gastos permanentes, y este es un tema. Pero la más importante, tal vez, de lo que usted señaló, Marco Antonio, es la sostenibilidad política. Y ahí no hay nadie más que los ciudadanos que al final del día, en su votación, en su opinión, digamos, sostengan los logros que no son sino garantía de derechos para ellos mismos. Y vamos a hablar de eso más adelante, porque en este momento haremos una pausa y volveremos con ustedes más adelante. Estamos en un diálogo respecto a la situación política, económica, social que vive el país a propósito del Informe de la Nación y a propósito de los temas que se vienen discutiendo a nivel nacional. Enseguida regresamos con ustedes aquí en el programa Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Seguimos, estimados amigos, amigas televidentes. El presidente de la República el 24 de mayo prácticamente dio el último informe a la Nación y allí emitió varios conceptos respecto a lo que ha sido su gobierno en los últimos años. Pero hay un tema que es fundamental. El presidente Correa no seguirá, no participará en las próximas elecciones, por tanto, él no seguirá en la esfera pública y política en el país.
con la no presencia del presidente Correa y con un resultado que puede darse más adelante, cualquiera que sea. A nivel político, ¿será el fin de la revolución ciudadana? ¿Será el fin de un ciclo de este gobierno progresista que ha hecho muchísimos cambios en el país? ¿O habrá para muchas cosas más? Yo creo que es importante señalar que esta revolución ciudadana ya transformó la patria, y al transformar la patria se empoderó de esa voluntad ciudadana, de esos ecuatorianos y ecuatorianas que han visto cómo las condiciones han ido cambiando y señalan a través de redes sociales que, a pesar de mirar quizás errores, discrepancias en algunos temas, señalan que este ha sido el mejor gobierno que ha tenido el Ecuador, el mejor presidente, dicen, de Rafael Correa. Y justamente yo creo que la reflexión va a continuar con un proceso de revolución ciudadana, será eminentemente una responsabilidad de todos, de esos ciudadanos que deben defender lo avanzado, que deben profundizar los logros de una revolución, y de estos actores políticos que debemos impulsar este cambio que ha planteado Rafael Correa. Porque Rafael Correa, más allá de ser el líder de este proceso revolucionario, creo que ha sido quien ha dado un cambio radical con relación a la ética en la política. Que la política no puede ser el mentir, el engañar, no puede ser el doble discurso. Yo digo una cosa frente a las cámaras y actúo de una manera distinta. Yo planteo el desarrollo del país y estoy invirtiendo mis capitales fuera del país, en paraísos fiscales, donde los capitales no tienen rostro, donde los capitales no pagan impuestos, donde los capitales le roban a nuestros hijos la posibilidad de educación, de salud, nos roban a todos los derechos. Creo que ese es el cambio fundamental que esta revolución y este legado de Rafael Correa. Yo creo que el presidente de la República siempre estará dentro de este proceso. Él ha sido un eje fundamental, pero tenemos también muchos otros cuadros que van a continuar. Aquí tenemos un proceso no de personas, un proceso de un proyecto político, y las conferencias ideológicas ha sido construir hacia dónde tenemos que continuar, qué debemos profundizar, qué giros tenemos determinados temas, porque creo que la autocrítica debe ser parte de toda revolución, de todo movimiento político, con diálogo, con respeto de las discrepancias. Podemos pensar distinto, pero si tenemos un objetivo, esa bandera de la patria en el corazón, creo que podemos profundizar y continuar. Yo creo que aquí el Ecuador gana y la revolución ciudadana continúa. Pavel, usted fue un alto funcionario del gobierno, es miembro adherente del movimiento Alianza País. Existe preocupación en el movimiento por todo este contexto externo que no es el más favorable para los países y para los gobiernos progresistas. En Bolivia, entre otros países muy cercanos y que mantienen una lógica política muy cercana al gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Existe preocupación por el futuro y por lo que podría ser el próximo debate en las elecciones del 2017? Creo que para el Ecuador lo que está pasando con América Latina es una moneda de dos caras. Por el un lado, digamos, lo que tenemos es una profunda tristeza, muchas veces incluso de la pérdida de espacios progresistas en América Latina. Está lo de Brasil, ¿no es cierto?, con todo un análisis que se podría hacer de ahí. Hay que ser también cuidadoso en el tema de hacer unas opiniones que pudieran molestar, digamos, a la política interna, pero muchos analistas han cuestionado severamente la legitimidad de los procesos o del proceso parlamentario previsto para este juicio político de la presidenta Dilma. Tenemos la pérdida en Argentina, que también me parece que tiene sus características, y la pérdida del referéndum del presidente Evo Morales de Bolivia. Entonces eso es, por un lado, el un lado de la moneda, como digo, es generarnos preocupación y tristeza por eso. Pero el otro lado es que para el Ecuador me parece que va a terminar siendo positivo de mirar cómo políticos, me refiero por ejemplo el caso argentino, ¿no es cierto?, que se presentan con esta lógica del cambio por el cambio, de que no son importantes las ideologías políticas, ¿no es cierto?, de que se apropian de esta palabra que es linda, además, la palabra del cambio, tan fuerte, tan potente, cambiemos, claro, ¿no es cierto?, y dicen, bueno, cambiemos, hay que mejorar esto, claro, con lo cual la gente se seduce, pero una vez en el poder, ¿no es cierto?, toman decisiones como tarifazos de hasta el 500% en tarifas de distintos servicios públicos, han subido la luz, el agua, el transporte público, han despedido cerca de 150.000 trabajadores, funcionarios, gente que trabajaba para el Estado argentino, ¿no es cierto?, hoy está en la calle. Han hecho un pacto con los fondos buitres, que de alguna otra manera fue una postura soberana del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y entonces eso me parece que nos pasó aquí en la capital, en el Ecuador, digamos, la capital Quito, ¿no es cierto?, digo esto porque se va a transmitir, entiendo esto, por fuera del Ecuador, nos pasó lo mismo, digamos, una política que aparentemente se presenta como
como neutral, como que las ideologías no son importantes, y al final del día toma decisiones que desfavorecen a los sectores mayoritarios y más necesitados. En ese sentido creo que para nosotros también esto supondrá sacar lecciones aprendidas, y para el votante ecuatoriano de febrero del 2017, ¿no es cierto?, le será una gran lección, porque aquellos que se presentan con esa figura de los cambios, ¿no es cierto?, neutros, que no hay que afectar, o más bien dicho, que hay que cambiar un modelo que está caduco, lo que están diciendo detrás es que van a dejar de invertir, lo que están diciendo detrás es que van a dejar de atender servicios sociales, lo que están diciendo detrás es que no les preocupará el tema del desempleo, ¿no es cierto?, y que harán la política para los intereses que estén detrás de esas candidaturas. En el caso nuestro, los intereses son los ciudadanos. Ahora, Soledad, en el tema político, insistiendo, el presidente de la República manifestó que es injusto que al gobierno se le catalogue por lo que ha hecho en el último año, en los últimos 2 años, cuando está en el poder ya 9 años y va a llegar a los 10 años con cambios y transformaciones que todos lo vemos diariamente. En este sentido, ¿cómo debe entender la población todo este proceso político? Que de todas maneras llega un momento que también hay un desgaste lógico, obvio, por quienes están al frente manejando el Estado. Yo creo que el balance para los ciudadanos es positivo. Hay que hacerlo en esta década, estos casi 10 años, no solo en el último año, que evidentemente hemos tenido dificultades económicas en función, obviamente, de un impacto externo, la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar. Esto nos ha impactado en nuestra economía, y adicionalmente hemos tenido esta catástrofe natural, el terremoto que ha afectado a Manabí y Esmeraldas, que ha impactado en nuestra economía, pero que el Estado, y no solo hablo del gobierno nacional, el Estado en su conjunto, donde están gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, municipales, las diferentes instituciones que conforman este Estado ecuatoriano, han podido responder. Y eso es evidentemente fruto de un trabajo que se ha hecho en este periodo, un trabajo en inversión social, un trabajo en inversión en infraestructura, que nos permite a todos los ecuatorianos poder mirar hacia otros esquemas. Creo que aquí es importante también lo que decía Pavel, que los ecuatorianos, que los ciudadanos podemos hacer una reflexión y aprender de lecciones de otros países. Mira lo que está pasando en Venezuela, mira lo que pasa en Argentina, mira lo que está pasando en Brasil, y creo que nos va a permitir a nosotros como ecuatorianos poder hacer una mirada regional, pero también un aprendizaje al interno. Creemos que podemos seguir continuando, avanzando con cambios profundos en el Ecuador en función de profundizar lo que hemos ganado. Cuando te hablan de cambios con varitas mágicas, lo que te están diciendo detrás realmente es eliminar los pagos de la seguridad social, es privatizaciones como en el pasado, y aquellos que hoy se levantan a criticar son aquellos que estuvieron y fueron parte del feriado bancario, por ejemplo, son aquellos que salieron del país por manejar fondos dolosamente, aquellos fondos que se manejaban en periodos pasados. Creo que eso hay que reflexionarlo, y eso el ciudadano no quiere más, no quiere esa política del cenicerazo ni el insulto, quiere la política del debate, de la propuesta, de la crítica, donde sí podamos hacer un balance pues global de lo que ha sido esta revolución ciudadana, crítico, autocrítico, que permita decir estos derechos tenemos que garantizarlos y sostenerlos, y podemos avanzar con determinadas propuestas. Creo que esa será la reflexión del 2017, y eso va a permitir que los ciudadanos podamos todos en su conjunto sentar las bases para continuar con procesos que realmente avanzan en derechos. Pavel, en este momento la población se está cuestionando algunas cosas, y creo que hay una palabra que define muchísimo lo que es preciso tener en estos momentos: la confianza en el sistema, en el proceso, en el gobierno. El gobierno ha dejado de percibir 10.000 millones de dólares aproximadamente por la baja del precio del petróleo. Usted lo ha manifestado, casi 2 años no ha recibido un solo centavo de la venta del petróleo que ha ingresado al presupuesto general del Estado. ¿Qué confianza tiene que brindarle justamente el gobierno y la propuesta gubernamental del Movimiento País para las próximas elecciones? ¿Qué cambios fundamentales deberían darse en estos momentos? El primer elemento es que coincido con lo que usted señalaba y con lo que se ponía como un criterio de algunas personas. No es justo, digamos, valorar al proceso de la Revolución Ciudadana por los 2 últimos años o por el último año.
Si lo que vemos es esta casi década, que nosotros sostenemos de una década ganada, insisto, hay grandes elementos para valorar positivamente. El crecimiento económico, la inversión, la superación de la pobreza, como bien decía Sol, ¿cierto? Cerca de 1.9 millones de ecuatorianos que han dejado la pobreza en condiciones estructurales. Porque la pobreza se mide de dos tipos, ¿no es cierto? Cuando se mide por los ingresos se llama coyuntural, hoy sí tengo, mañana no tengo, pero cuando ya tengo una casa, cuando ya tengo educación, cuando ya tengo salud, agua o alcantarillado, ya estoy en otras condiciones para enfrentar, digamos, como familia la vida social. Así que esta es una buena carta de presentación para la confianza del gobierno con sus ciudadanos. Y porque me parece que al final del día los ecuatorianos saben que tenemos faltantes, saben que hemos tenido errores y que hay que corregirlos. Pero al mismo tiempo me parece que el común de los ecuatorianos no quiere votar por la borda, ¿no es cierto?, lo que ha sido avanzar en un proceso de desarrollo. Y esto me parece que es un tema fundamental. Podemos habernos caído, tropezado, digamos, tener vicisitudes en el camino, pero me parece que si comparamos con la década anterior, 1996-2006, ningún presidente electo terminó su periodo. El presidente Palacio traicionó el ímpetu de cambio político, reforma política previsto o en una consulta, en referéndum, ¿no es cierto?, o en una asamblea constituyente, y lo que hoy tenemos es estabilidad política, ¿no es cierto?, estabilidad democrática y un proyecto de desarrollo. Esa es una buena carta de presentación para que los ciudadanos puedan valorar si queremos seguir en eso o queremos, como señalan otros, ¿no es cierto?, botar todo por la borda, hacer un borriba de nuevo. Y yo creo que el país no está para eso, me parece que la sociedad ecuatoriana no está para eso, está más bien para consolidar sus cambios. Y finalizo, digamos, con esta referencia. Lo que sí debemos tener claro dentro del propio movimiento político es que un movimiento que no tiene autocrítica está condenado al fracaso, ¿no? Entonces nosotros debemos tener claro dos cosas. Totalmente conscientes de nuestros logros, pero también ser autocríticos con lo que nos ha faltado hacer para que a la ciudadanía le podamos ofrecer que en los próximos años, ¿cierto?, podamos corregir errores y llenar los faltantes. Y con ese tema seguimos. Soledad, ¿cuáles son los errores que ha cometido el gobierno en estos años, el movimiento Alianza País en estos años? Errores importantes que tienen que ser superados y que no deben volver a presentarse más adelante. Yo creo que hay una de las tareas pendientes en ese el trabajo con el agro, con la revolución agraria. Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. Creo que no hemos hecho todo lo que podíamos haber trabajado tanto en el ámbito normativo como en la política pública, que permita ese desarrollo agrario, esa inversión, que permita esa mirada distinta en cuanto a soberanía alimentaria. Creo que hemos avanzado quizás muy lentamente, quizás ahí tenemos varias organizaciones de los sectores agrarios que pueden hacernos críticas con absoluta frontalidad y con absolutas certezas de que pudimos haber avanzado mucho más. Creo que esa es una de las grandes tareas pendientes. Creemos que hay que evaluar también cuál ha sido el impacto en el tema de la niñez. Nosotros tenemos ahí algunas cifras que nos permiten ver cómo esa política pública que hemos impulsado ha impactado y cuáles han sido los resultados reales en el tema de la mortalidad materna, en el tema de la desnutrición. Creo que son temas profundos que hay que reflexionar y que hay que establecer los correctivos. En el tema, por ejemplo, de la política, de cómo lo llevamos adelante, yo creo que ha habido muchos avances, pero que todavía ahí tenemos que dialogar más. Creo que abrir más las puertas al ciudadano. Creo que los políticos tenemos que ser más cercanos, no somos distintos de lo que son los ciudadanos, somos ciudadanos y creo que ahí tenemos mucho por abrir nuestras puertas. Los legisladores, los ministros de Estado, hemos hecho estos gabinetes itinerantes, hemos participado como ningún otro gobierno en el territorio, pero creo que ahí se abrió una brecha en la cual el ciudadano quiere más. El ciudadano necesita más respuestas, más cercanía y más mecanismos para respuestas adecuadas e inmediatas. Cuando hablan con el presidente pueden tener quizás una solución, pero ¿cuántos ciudadanos pueden hablar con el presidente de la República? Cuando hablan con un ministro pueden encontrar soluciones. Necesitamos que esos canales de respuesta al ciudadano pues puedan multiplicarse y que todos aquellos que nos ven puedan tener un mecanismo de solución de su problema individual, porque quizás cuando hablamos de grandes cifras macroeconómicas hay pocos ciudadanos que quizás les llega
a su cotidianidad, a su día a día. Pero si les hablamos de que quiere una atención especial para su niño que tiene discapacidad, entonces sí hay un interés particular y que esas respuestas se puedan dar. Yo creo que ese es quizás uno de los grandes retos de esta revolución y una de las correcciones que deberíamos nosotros empujar, ser ese gobierno mucho más cercano a la gente y que dé respuestas en ese camino a los ciudadanos. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento, la última en nuestro programa Ecuador no para, y continuaremos analizando temas coyunturales también que son importantes y fundamentales en estas discusiones que se están dando de cara a una campaña electoral que comenzará ya en las próximas semanas o meses en nuestro país. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Seguimos acá en Ecuador no para, analizando la situación política, económica, social del Ecuador, con miras a lo que va a ser la elección general de los que se va a presentar y que todos los ecuatorianos acudiremos en el mes de febrero del año 2017. Es curioso, Pavel, que en efecto este gobierno ha sido un gobierno que ha discutido muchísimo, que ha abierto la posibilidad de que el mismo presidente se reúna con diferentes sectores del país. Han acudido incluso a reuniones privadas con el presidente de la República en diversas circunstancias. Pero quienes han estado adentro y que han salido del gobierno, algunos exministros, algunos funcionarios altos, se han convertido en opositores al gobierno y ahora están formando parte de otros grupos y movimientos políticos. ¿A qué se debe esta situación que cada uno de ellos ha tomado como decisiones y que cuando fueron parte del gobierno tenían un punto de vista y ahora totalmente diferente? Seguramente creo que habrá que entender que en la política, y esto hay que hacerlo con madurez, hay que entender que en la política muchas veces hay grandes momentos de consenso y otros hay momentos de disenso. Yo creo que a veces los ecuatorianos somos así como apasionados, extremistas en un tema. Creemos que la política solamente debe ser el encuentro de puntos de consenso, de puntos comunes, cuando también es el espacio para, digamos, con respeto, con altura, confrontar ideas, ¿no es cierto?, y saber dónde no estamos de acuerdo. Puede ese ser un factor que haya explicado el distanciamiento de algunos sectores. Otros claramente han sido, digamos, unos sectores oportunistas, ¿no? Digamos, me refiero, por ejemplo, a Ramiro González, líder hoy de un partido, utilizó, digamos, parte de la estructura gubernamental para montar un partido político, y cuando tuvo esa estructura montada, ¿no es cierto?, simplemente decidió estar por fuera, y hoy, ¿no es cierto?, va a la reedición de lo que se llama en el Ecuador el febresborgismo, ¿sí? ¿Ya?
a pesar de haber sido defensor de política industrial, a pesar de haber sido defensor de la política de la seguridad social en este gobierno, no tiene empacho en hoy, ¿no es cierto?, hacer una suerte de alianza política o estar en una perspectiva de alianza política con sectores de derecha que tienen otra forma de pensar. Entonces, la pregunta ahí es al ciudadano, ¿qué estaba detrás de ese tipo de colaboradores? ¿Había puro interés o había un convencimiento en los principios? Creo que aquellos que seguimos, aun cuando nuestro proyecto político puede tener posiciones divergentes en su interior. ¿O será que al interior del movimiento político país o del mismo gobierno no se permitía estos disensos ni estos puntos de vista divergentes? Nosotros tenemos una fórmula, los disensos se pueden expresar, digamos, álgidamente, tenemos debates, discusiones, sea al interior del movimiento, en la asamblea, en el propio gobierno, pero cuando se toma una decisión salimos a defender monolíticamente esa decisión. Y las dos cosas son sanas de un movimiento político, ¿no? Es tan sano que haya el debate sobre temas en los que no tenemos todos la misma posición, digo, es tan sano eso como la disciplina partidista. Así que hemos en nuestro movimiento ejercido las dos cosas. A veces podemos tener posiciones, conversábamos antes, ¿no?, sobre, qué sé yo, alguien puede plantear una disposición administrativa en el ámbito de la asamblea. Unos pueden estar de acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo. Lo sano es poder confrontar esas ideas, pero sí tenemos ya como movimiento político, con el presidente a la cabeza, que además es el presidente de la República y el presidente del movimiento, que cuando tomamos una decisión salimos a defenderla monolíticamente. Eso creo que ha sido bien valorado por la ciudadanía. Recordemos que la política ecuatoriana era muy susceptible del famoso camisetazo, ¿no? Ya mañana yo no estaba de acuerdo con Soledad en una cosa, sí, y aparecía afiliándome a otra fuerza política, ¿no es cierto?, para generar estos pactos espurrios, digamos, en las asambleas de ese momento. Creo que el Ecuador se ha venido acostumbrando a otra forma de hacer política. A unos no les gusta, para otros, digamos, creemos que esos son avances del proceso político. Me parece que hoy, con todas las dificultades que hay, se procesa mejor la política, por ejemplo, en el ámbito legislativo. Hemos tenido que aprender, digamos, también a gobernar con 100 de 137 asambleístas. A veces esto también es, digamos, suele matar la política en el sentido de discutir, confrontar con otras fuerzas, muchas veces incluso de la oposición, pero creo que si comparamos con lo que decía Soledad, el Congreso del cenicerazo, del insulto, del sacar la pistola, ¿no es cierto?, hoy tenemos una política que se procesa bastante mejor desde mi punto de vista. Porque en la asamblea se han visto justamente estas deserciones de asambleístas que fueron parte inclusive del Ejecutivo, como el asambleísta Bustamante, o el asambleísta Larriba, o también el asambleísta de Galápagos, y que hoy forman parte de un movimiento de oposición al gobierno al interior de la misma Asamblea Nacional. Entonces, además de todo este tema político que ha analizado un poco Pavel, se trataría también de tener una correcta y adecuada formación política con principios éticos y básicos del movimiento para no enfrentar estas situaciones más adelante. Creo que la formación política es fundamental para consolidar la democracia, los diferentes movimientos y partidos políticos. El debate al interno, nosotros en nuestro movimiento lo hacemos permanentemente, nos reunimos en la coordinación del bloque, en las reuniones de bloque, 2 y 3 veces por semana. Ahí tenemos diferentes posiciones. Esto enriquece el diálogo al interno. Creemos que una de las cualidades para nuestro movimiento es la lealtad, una de las cualidades es la disciplina partidaria. En la historia del país, el ser leal, el ser valiente, el articularse de una manera adecuada cuando uno da la palabra, siempre ha sido algo positivo. Ahora se quiere dar la vuelta y presentar lo bueno como malo. Lo malo son los camisetazos, la falta de ética. Creo que hay muchas agendas particulares, individuales, que han llevado a algunos asambleístas o algunos actores políticos en este periodo y en el anterior a separarse de las filas de Alianza País, quisiendo camuflar muchas veces por tener discrepancias en algunos temas, pero en el fondo son básicamente intereses personales que están superando aquellos intereses particulares que tiene el movimiento y los del país. Creo que aquí hay importantes reflexiones que hacer con relación a eso. Si estamos en un cargo político, en un cargo de elección popular, debemos servir a ese pueblo ecuatoriano que nos dio el voto y que nos dio una gran responsabilidad. Y ahí los temas individuales, particulares, deben dejarse a un lado. Caso contrario, uno siempre puede optar por hacerse a un lado, pero dejar el curul que le pertenece al movimiento político. Yo no cuestiono que uno puede en algún momento tener una posición absolutamente discrepante y distinta y que no coincida con tu ética política que has manejado, con tus principios. Pero si es así, si realmente yo tengo ética
renuncio al movimiento y dejo el curul para el pueblo ecuatoriano, que eligió a ese asambleísta por Movimiento País o por cualquier otro movimiento. Entonces sí, mis respetos a ese ciudadano que es un político coherente, porque no es coherente que yo tenga una posición hoy y mañana tenga otra, pero el curul me lo quedo. El curul le pertenece al movimiento, donde uno fue electo con una línea política y una línea programática. Por lo tanto, eso habla muy mal de los políticos que quieren plantearse como éticos, porque no pude votar de esta manera y por eso me salgo del movimiento. No, creo que si uno está en un movimiento donde no coinciden sus principios, lo ético es dejar el movimiento y el curul, para que ese curul pertenezca al ciudadano que le corresponde en la línea de sucesión, como dice el Código de la Democracia. Creo que esas reflexiones las hace el ciudadano y creo que ahora sí se ve la política de una manera distinta. No te voy a insultar para degradarte, te voy a plantear una posición distinta con argumentos y te voy a ganar la batalla, pero la batalla del diálogo, del debate, no la batalla del insulto. Creo que eso lo hemos superado, pero hay que sostenerlo y consolidarlo. Y cuando los ciudadanos vayan a votar en el 2017, piensen muy bien qué es lo que quieren para el futuro de su Congreso, de su Asamblea, de su país. Sin embargo, es evidente también, Pavel, que la sociedad se encuentra, no sé si 100% polarizada, pero sí existen importantes sectores que se encuentran polarizados con posiciones totalmente divergentes y que se evidencian permanentemente, inclusive en las redes sociales, en donde no prima precisamente el debate, el argumento o el análisis, sino todo lo contrario, el insulto, entre otras cosas. El entorno político del movimiento Alianza País, ¿qué está analizando en este momento cuando ya tienen que definirse candidaturas y cuando tiene que definirse ya una línea que debe seguir más adelante para la campaña? Dos cosas. La una es que los ecuatorianos solemos tener el defecto de hacer de la política de Quito, de Guayaquil y de Cuenca como si fuera esa la política total y nacional. Y yo sí debo reconocer que en el caso de Quito, de donde yo soy y digamos donde tengo mi vida, puedo ver que en los medios de comunicación fundamentalmente me parece que estamos cayendo en una trampa que no es una trampa que es seductora para, o sea, digamos, nosotros los que hacemos política estamos cayendo en una trampa y ventajosamente creo que la ciudadanía toma distancia de eso. Estamos poniéndonos justo en esto que decía Soledad, ¿no es cierto?, señalando en algunos casos como si tuviéramos el mejor país de todo el planeta y otros sectores como si tuviéramos el peor país de todo el planeta. Yo creo que el ciudadano de a pie, el común y corriente, no siente ni lo uno ni lo otro. El ciudadano común y corriente siente que sí tiene trabajo, pero esto ha fallado, que sí tiene un negocio, digamos, del mes anterior era mejor que este, ¿no es cierto? Pero seguramente, digamos, sus hijos están estudiando en escuelas, uno puede estar becado, uno, digamos, su familia puede ser atendida en la seguridad social o puede ser atendida en el sistema de salud. Entonces, me parece que en ese sentido nos estamos distanciando mucho los generadores de opinión y los que estamos metidos en la política de lo que siente realmente la mayoría de los ecuatorianos. Creo que los ecuatorianos no comparten esa polarización que se puede ver en los medios de comunicación. Me da la sensación que tiene muchísima más sensatez para discernir lo bueno y lo malo del sector de gobierno, como discernir lo bueno y lo malo de los sectores de la oposición. Entonces, ese es un primer elemento. Ahí hago un llamado, de hecho, a las fuerzas políticas y a los medios de comunicación, por favor, elevemos el debate, por favor, seamos más responsables con nuestros propios votantes o con quienes queremos conquistar la confianza ciudadana en el 2017. Digamos las cosas con más verdades de por medio, ¿no es cierto? Ya, insisto, ni hemos logrado el mejor país del mundo y clarísimamente no estamos en el peor país del planeta, ¿no es cierto? Ese era un elemento. Y el otro... Insisto, yo últimamente me ha faltado salir un poco por el país, pero cuando veo que el presidente sale en sus recorridos, cuando vi que estuvo muy activado, digamos, en Esmeraldas, en Manabí, las dos provincias más afectadas por el terremoto, cuando inaugura una obra en los sectores rurales del país, cuando se va en las comunidades indígenas de la Sierra Central, la receptividad que tiene es inmensa. Entonces digo, efectivamente, ¿el país está así polarizado o lo que vemos en la televisión y escuchamos en la radio es lo que se nos muestra? Me parece que lo bueno en nuestro caso es que estamos a pocos meses de tener una elección democrática. Y esto también es lo sano de la democracia, que podamos confrontar no solamente críticas, los sectores de oposición, hagamos un recorrido del último año. No salvaguardias, no bebidas azucaradas, no seguro de desempleo, no medidas solidarias para el terremoto, ¿no es cierto? No lo uno, no lo otro, todo es no.
y le están debiendo al país sus propuestas del Ecuador que quieren. Bueno, tienen la oportunidad de, en febrero del 2017, plantearle al país lo que ellos quieren, así como nosotros vamos trabajando ya 4 meses en consolidar un programa de gobierno que será lo primero que tengamos. Nosotros siempre hemos tenido primero nuestro programa de gobierno y después los candidatos. Y eso nos ha dado buenos réditos electorales en estos últimos 10 años. Soledad, en este momento, ¿cuál es la cabida que tiene el llamado a la ética que hizo el presidente de la República, justamente la ética política, la decencia que hizo en el último informe a la Nación y que ha sido ya rechazado por algunos sectores políticos de oposición? Creo que este es un eje que ha tenido y que debería valorarse en estos 10 años de revolución. Uno de los ejes fundamentales es la revolución ética, y nosotros hemos generado instrumentos normativos de política pública en función de que no solamente sea un discurso lo ético, sino que sea una práctica. Los asambleístas, las autoridades, por ejemplo, rendimos cuentas de manera permanente. Eso es inédito en el país, donde los ciudadanos tienen cercanía para poder conocer cómo se invierten sus recursos, que sus autoridades les estén dando cuentas y diciendo qué han hecho para que ese sea el ciudadano que a través de sus preguntas pueda realizar las críticas. Nuestros patrimonios, por ejemplo, son públicos, realizamos una declaración patrimonial de manera permanente, nos sujetamos a acciones de la Contraloría para que analicen esos patrimonios, porque creemos que esto es lo importante, esa transparencia y esas señales que damos hacia los ciudadanos, y que nuestro discurso se concatene con nuestra práctica. No es posible que un político, como lo ha planteado el presidente de la República en ese pacto ético, hable de desarrollo, de creer en el país y quiere que los ciudadanos creamos en ese político, cuando ese político tiene sus millones en Panamá, en paraísos fiscales. Eso no es coherente, eso no te señala y no te da una buena señal ética, y eso es lo que hay que reflexionar. El presidente ha hablado inclusive de hacer en el 2017 con las elecciones una consulta para que los ciudadanos nos pronunciemos. Yo creo que es importante, aquellos que quieren dedicarse al negocio, quieren dedicarse mientras esto sea lícito, lo hagan, pero el servicio público, estos espacios son para servir a los ciudadanos, son para entregarse de manera absolutamente transparente a una transformación y a defender unos ideales que venimos consolidando desde que tenemos 16 años, de que estamos en estas organizaciones sociales. No venimos de partidos políticos, venimos de esas luchas ciudadanas, y eso nos da una firmeza en cuanto a que la ética tiene que ser una práctica permanente. No puedo decir una cosa y actuar de manera distinta. Tengo que ser absolutamente coherente. Si yo lo practico en mi casa, pues son esos hijos que uno está criando, son los que son los primeros en que tienen que mirar que esta práctica de un político es absolutamente coherente. Y esos ciudadanos que están un poquito más allá tienen que ver al ciudadano cercano, al ciudadano humilde. Yo creo que la humildad en la política debe ser una cualidad absolutamente necesaria. No puedo yo creer que el poder está más allá. El poder está en los ciudadanos, y el poder existe siempre y cuando nosotros podamos utilizar estos espacios que nos ha dado los ciudadanos para servirlos a ellos. Ese es el verdadero poder, el poder ciudadano. Y vamos ya terminando, Pavel, respecto a lo que está construyendo este momento el Movimiento País, su plan de gobierno, sus grandes líneas programáticas, ¿qué fundamentales diferencias existen con lo que ha venido ejerciendo la política en los últimos 9 años, en esta década justamente de cambios y transformaciones? ¿Cuáles serán los elementos esenciales que diferenciarán de lo que se ha venido haciendo hasta ahora? Yo creo que son matices y perfeccionamientos. Si uno valora los 9 años ya, nosotros tenemos 7 documentos que son esenciales, ¿no? Hemos hecho 3 programas de gobierno, es decir, las elecciones del 2006, las del 2009 y 2013, corrimos con un programa de gobierno. Insisto, el presidente Correa tiene un liderazgo que será reconocido históricamente, pero antes del presidente Correa ha estado un ideario que él lo ha defendido perfectamente. Entonces estos. Luego tenemos 3 planes de desarrollo, porque cuando hemos ganado las elecciones, ese programa de gobierno se convierte en plan de desarrollo. Y tenemos la Constitución. Estos 7 documentos para nosotros son esenciales, y si uno los lee detenidamente se va a dar cuenta que no es tanto un problema de qué más meterle, porque hemos copado bastante bien los elementos de la política pública, pero sí que tenemos que hacer algunos perfeccionamientos. Por ejemplo, el primero, hemos recuperado el Estado. En estos años había una recuperación del Estado impresionante, inmensa, y así esto ha sido bueno, sobre todo si comparamos con la época neoliberal que decían el Estado no sirve. Pero necesitamos más sociedad que Estado. Esta es una cosa fundamental, necesitamos más sociedad que Estado.
Si hemos recuperado el Estado, perfecto, pero vamos por más sociedad. Segundo, hoy tenemos más servicios públicos, pero la gente aqueja su calidad. Debemos trabajar severamente por la calidad de los servicios públicos. Tercero, hemos recuperado también la capacidad de regulación del Estado, pero muchas veces tal vez estamos ahogándole con ciertas normativas, con ciertos trámites al ciudadano. Declarémosle una guerra abierta a la tramitología, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, no puedo yo por un lado fomentar la economía popular y solidaria y por otro lado ponerle reglas desde los órganos de ARCSA, por ejemplo, ¿no es cierto?, que restrinjan las capacidades de iniciativa del ciudadano. Así que yo creo que son estos temas. Está el tema agrario, que como bien decía Sol, es un tema que hay que seguirlo trabajando. Y lo otro me parece que es dar el paso definitivo hacia una nueva tipo de economía. Hemos hablado de la matriz productiva, pero insisto, esa matriz productiva yo la entiendo así, como unas bases estructurales puestas por el gobierno y el Estado que se han puesto, y el próximo periodo deberíamos fortalecer los mecanismos de alianza con el sector privado para que esa, digamos, inversión sea dinámica, teniendo en cuenta principios, ¿no es cierto? Ya no toda inversión extranjera deja más de lo que saca, hay muchas que sacan más de lo que dejan, ¿no es cierto? No toda, digamos, actividad extractiva es buena, no toda, ¿no es cierto?, no todo emprendimiento, no todo libre comercio es favorable, con lo cual me parece que sabiendo ser selectivos en qué es lo que necesita el proceso de desarrollo del Ecuador en los próximos 4 años, podremos tener un buen plan de gobierno, un excelente plan de gobierno como han sido los anteriores. Y bueno, en este último minuto que nos resta, entonces, ¿quién debe ser el candidato a la presidencia? ¿O cuál debe ser el perfil del candidato a la presidencia? Cuando el entorno del movimiento país, los medios, el país en definitiva conoce que hay 2 potenciales candidatos a la presidencia, como son Lenín Moreno y Jorge Glass. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Bueno, yo creo aquí que es fundamentalmente ese plan de gobierno, cómo ese perfil del candidato pueda impulsar este plan de gobierno que hemos construido a través de estas conferencias ideológicas. Creo que es la base fundamental, hacia dónde vamos, y existen varios compañeros, se ha señalado 2 compañeros, pero yo creo que hay muchos más compañeros que pueden impulsar este proyecto. Nosotros vamos a ir a una asamblea, a una conferencia donde tengamos las voces de los diversos sectores de Alianza País, donde discutiremos cuáles son las posibilidades reales de esos candidatos, cuáles son los impulsos de aquellos cuadros revolucionarios, y plantearemos quizás también el análisis de alianzas, porque en esta pregunta que me haces todavía no está incluidas esas posibilidades de alianzas con otros sectores, de abrirnos como movimiento país. Creo que será parte de ese debate y ahí tendremos una posibilidad de cómo se elegirán esos candidatos, cuáles son los que deben ir a esa vanguardia, pero lo importante para los revolucionarios es impulsar este proceso, en la trinchera que estemos, sea en la primera fila, en la mitad o al final, impulsar este profundo cambio revolucionario en el que creemos, en el que soñamos y que compartimos con varios compañeros, impulsar a aquel compañero que sea elegido en esta asamblea de manera absolutamente convocante para todos los que participemos. La misma pregunta, Pavel. Insistir en que nosotros nos trazamos una ecuación y esa sigue funcionando. Primero afiancemos nuestros principios, luego discutamos del programa y después vendrá ya la candidatura. Lo que sí creo es que habrá que tener un perfil de ese candidato, ¿no? El primero es casarse con los ideales, con nuestros principios. Detrás de esto hay principios políticos, Marco Antonio, y eso me parece que es fundamental. El segundo, digamos, es quererle al país como el movimiento ha expresado quererle, ¿no es cierto? Y quien esté al frente de la presidencia deberá dejar ver eso, asociado con, digamos, la mayor transparencia posible, digamos, con compromiso, trabajo, gestión. Y en ese sentido creo que cuando lleguemos al momento en nuestra convención y con los mecanismos democráticos que establezca el movimiento, será también la sabiduría de nuestra militancia la que elija la mejor carta para el binomio en realidad, ¿no? Muy bien, gracias Soledad, gracias Pavel por gracias, estar con nosotros en este programa, y por supuesto a ustedes, muchas gracias por atendernos en esta oportunidad en el programa Ecuador no para, en donde hemos hecho un importante análisis con un asambleísta del movimiento del gobierno y con un exfuncionario, alto funcionario del gobierno nacional y adherente miembro del movimiento país. A ustedes, como siempre, gracias por su atención. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Felicidades.
Ciudadano TV presentó Ecuador no para.